Si eres un profesional de la terapia que tiene dificultad a la hora de llegar a la raíz y a las causas exactas de los bloqueos de tus clientes, estás en el vídeo adecuado. En esta serie de vídeos te voy a facilitar claves para que puedas aumentar tus casos de éxito y en concreto en este te voy a facilitar 3 claves para acompañar a personas con dolor cervical. Pero antes quiero presentarme. Soy Susana Martínez y cambié mi vida a través de escuchar a mi cuerpo. Esto me llevó a descubrirme, a dejar un trabajo de una década de policía local, a convertirme en una referente de yoga y a crear mi método propio de diagnóstico y de tratamiento de resultados garantizados. Actualmente hemos tratado con éxito a más de 800 personas y estamos compartiendo con profesionales de la terapia de toda índole. Ahora sí, en este vídeo te voy a compartir 3 claves para poder acompañar con éxito a personas con dolor cervical. La primera clave, dijésemos que vamos a ver qué tipo de persona, ¿sí? Qué características tiene, qué perfiles. En segundo lugar, vamos a ver qué tipo de patrones son los que se reflejan en este desequilibrio. Y en tercer lugar, y muy importante, qué tipo de aprendizaje, elección de vida lleva aparejado este bloqueo para la persona. Ahora sí, vamos adentro a ver todo el material. Bueno, comenzamos. Os he preparado un documento con otros aspectos que me ha parecido interesante comunicaros. Sí, antes de adentrarnos a lo que son las claves para acompañar a personas con problemas cervicales. Por un lado veremos qué tipo de perfil de persona es, por otro lado veremos qué tipos de patrones son los que se ven reflejados en estos problemas cervicales y por último, y muy importante, qué tipo de aprendizaje, elección de vida, qué tiene que aprender la persona para seguir expandiéndose y creciendo y dejar atrás esta problemática. Bueno, en primer lugar, mencionaros un poquito acerca de la anatomía. En qué parte se ubica la parte cervical. La parte cervical conecta el cráneo, dijésemos, con la parte más torácica o dorsal, consta de 7 vértebras, tiene bastantes funciones, ¿sí? Como la flexión, extensión, flexión lateral e inclinación lateral. En nuestra mentoría vemos inclusive el simbolismo de cada movimiento. En nuestra mentoría vemos el simbolismo muy preciso, incluso de grupos musculares, músculos, sistemas del organismo, órganos. Bueno, continuamos. Me ha parecido interesante mencionaros que por estas vértebras pasan nervios que conectan o inervan otras partes corporales, ¿sí? Como son la cabeza, la cara, el oído, la nariz, ¿sí? Así como el cuello, dientes, diafragma, la tiroides, cuerdas vocales, hombros, amígdalas y estómago. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Sí? ¿O qué nos propone? Al final es que si yo tengo un bloqueo en la parte cervical, puede derivar a otra problemática más profunda, como pueda ser vértigos, como pueda ser problemas digestivos, problemas en las cuerdas vocales, un hipotiroidismo o hipertiroidismo, desequilibrios en la tiroides, etcétera, tensión de hombros, ¿sí? Me ha parecido interesante mencionarlo. Bueno, al final dijésemos que la problemática de las cervicales siempre va a estar relacionada con el grado de coherencia que la persona tiene consigo misma, ¿sí? Luego también me ha parecido interesante que los desequilibrios en el área cervical, ¿sí? Estarán relacionados a su vez con la parte torácica o dorsal. Para nosotros y para nuestro método, dijésemos que todos los desequilibrios que se generen, sobre todo en la parte de la musculatura profunda de la dorsal o parte torácica, está relacionada y asociada con los pilares fundamentales de la persona, los pilares básicos. Sí, que al final nosotros los relacionamos con la autoestima, qué grado de autoestima tenemos, qué grado de amor propio, de valoración, ¿sí? De seguridad y confianza en nosotros mismos. Entonces, en la medida en que estos pilares se encuentren comprometidos o no estén desarrollados como deben de estar, ¿sí? Al final va a influenciar muchísimo a la parte cervical. Dijésemos que si yo no tengo esos pilares bien desarrollados, a nivel corporal o físico se va a ver reflejado con una falta de activación en esta musculatura paravertebral. Y eso inevitablemente va a influenciar y va a derivar en problemas cervicales, problemas lumbares, en partes adyacentes, podríamos decir. Os he puesto un ejemplo. Imaginaros una persona con baja autoestima y poca seguridad. ¿Sí? Pues este perfil de persona difícilmente se va a poder expresar de manera asertiva, ¿sí? Y no va a estar en coherencia interna entre lo que siente, en lo que piensa y finalmente dice y también lleva a la práctica, ¿sí?
y hace. Entonces, en definitiva, a nivel simbólico, los problemas en las cervicales nos van a hablar del grado de coherencia que tiene esa persona entre lo que siente, piensa, dice, expresa y finalmente hace también, ¿sí? Ahora sí, habiendo visto la parte corporal dijésemos, más anatómica, ¿sí? Fisiológica y simbólica, vamos a ver las 3 claves que te van a ayudar a acompañar a estas personas con desequilibrios o problemáticas en las cervicales. Entonces, en primer lugar, ¿qué tipo de perfil de persona suele ser? Bueno, pues son personas a las que les cuesta expresarse y poner límites, ¿sí? Les cuesta, dijésemos, ponerse en primer lugar, anteponen las necesidades de los demás antes que las suyas propias. Son personas con un grado de infravaloración alto, se sienten inferiores y con baja autoestima. Esto conecta con lo que os he comentado antes de los pilares básicos de la persona, ¿sí? A mayor desarrollo de estos pilares fundamentales, menos problemáticas a otros niveles. Luego también tienen rasgos de sumisión y de complacencia y tienen muy acentuado el miedo al rechazo, o sea que les paraliza mucho este miedo, conectan mucho con este miedo. ¿Qué tipos de patrones son los que son frecuentes en estas personas y al final son los que originan este desequilibrio? Pues falta de coherencia consigo mismas, tener confusión, indecisión, miedo a decir lo que piensan, ¿sí? Por lo que comentábamos antes del miedo al rechazo, incapacidad de mostrar su vulnerabilidad, cobardía, miedo a la crítica y al juicio, miedo al que dirán, ¿sí? Una autocrítica muy profunda, muy arraigada y un exceso, al final raya en el exceso de obediencia y de flexibilidad. Al final es como que se adaptan a todo el mundo y se dejan para el último lugar. Y por último vamos a ver cuál es el principal mensaje que les trae a estas personas este desequilibrio para poder seguir expandiéndose, creciendo como personas, ¿sí? Pues bueno, trabajar sobre todo los pilares fundamentales y básicos, como pueda ser la seguridad y confianza en sí mismos, el valorarse, el elevar su autoconcepto, ¿sí? Todo lo que se refiere a los pilares fundamentales de la persona. Creer en ellos mismos es muy importante, porque a partir de ahí es que van a poder poner más límites y se van a poder respetar y poner en primer lugar, al final, el priorizarse. Luego, muy importante, trabajar con ellos el miedo al rechazo, ¿sí? Seguramente que esté asociado a la herida original de esa persona. Es muy importante trabajar ese miedo al rechazo. Luego, comunicarse y expresarse abiertamente y sobre todo en coherencia consigo mismos, ¿sí? Y vencer el miedo a ser criticados y a lo que puedan pensar los demás, ¿sí? Seguramente cuando estas personas estéis trabajando con estas personas, ¿sí? Empiecen a dar pasitos a la hora de comunicarse, expresarse y todos estos miedos van a aflorar al máximo, pero es algo normal, ¿sí? Cuando antes de liberarnos de un miedo o de un patrón que nos limita, se nos va a presentar más fuerte todavía, ¿sí? Para ver si realmente estamos preparados para dejarlo atrás. Entonces nada, hasta aquí hemos llegado con este documento, con estas claves para poder ayudaros a acompañar a personas con desequilibrios en las cervicales. Espero que os sea de mucha ayuda y nos vemos en el próximo. Si te ha gustado este vídeo y crees que es de utilidad a la hora de acompañar a personas con dolor cervical, imagínate lo que sería poder llegar a los datos concretos de la historia de la persona que están provocando a su vez este desequilibrio y que tiene pendiente de aflorar y de resolver. Estoy hablando de datos súper concretos como patrones de comportamiento, etapas vitales, edades, memorias traumáticas, programas biológicos, etcétera. Esto te permitiría posicionarte entre el 1% de los profesionales de la terapia con más casos de éxito y aumentar tu facturación de manera considerable. Si quieres que veamos tu caso en concreto, donde podamos decirte claramente cómo poder incorporar nuestro método en tu profesión, aquí abajo te voy a dejar un link donde te voy a invitar a una consultoría totalmente gratuita. Te mando un abrazo.